Ahora que llegamos hasta acá, vamos a hablar de Leo, vamos a hablar del signo de Leo como hacemos todos los meses. ¿De qué manera lo vamos a abordar? Como lo hacemos siempre. Primero vamos a hablar un poco de dónde viene el símbolo, después vamos a hablar de cuáles son los recursos o un poco la esencia del signo, después cuáles son sus recursos a nivel habilidades, después cuáles son sus virtudes, cuál es su sombra, eso que no reconoce que está haciendo y que esto puede llevarle a cierto nivel de tentaciones. Y después lo que vamos a hacer, como hacemos siempre, es vamos a analizar las ilustraciones de Jofre Bossard, que es esta ilustración de acá. Luego vamos a ver por qué, porque bueno, es un tipo que ha hecho muy buen trabajo desde lo simbólico y nos sirve un montonazo a nivel didáctico para aprender de signos en general. Así que se los súper recomiendo para que se queden también hasta el final. Por supuesto que dudas o preguntas que tengan, o por ejemplo si ustedes tienen Leo en una parte de su carta natal, ya sea Venus en Leo, Sol en Leo, Luna en Leo, Leo en la casa tanto, a medida que vayamos avanzando pueden preguntar eso o pueden hacer asociaciones por su cuenta y decirme, Jime, ¿está bien esto que deduje? Y yo les voy a ayudar porque de eso se tratan estos vivos a la larga. Pueden preguntar algo que después cuando están mirando el video de YouTube no van a poder preguntar. Antes que nada, vamos a dar los copyright, o mejor dicho, las retribuciones correspondientes. Esta hermosa ilustración es una ilustración cósmica de una saga que se llama The Zodiac, que es de un japonés llamado Kagaya. Es viejo esto, es de 2003, por eso tiene algo medio rudimentario en la ilustración digital. Sin embargo, también es muy bueno mostrando un poco esta ilus que además tiene reminiscencias a la carta de tarot, que no sé si la recuerdan, que es la fuerza, ¿sí? La fuerza tarot. Miren un poquito qué es lo que tiene esta arcana. Fíjense cómo, a ver, vamos a buscar una que tenga una imagen completa. Abrir nueva pestaña. Fíjense, ¿no? Acá tenemos a esta mujer vestida todo de blanco y que le está pasando bárbaro con el león. No tiene problema de dominarlo. Y como podemos observar acá, esto lo tenía que cerrar. Acá tenemos a la misma mujer súper tranquila, acá en comunión con el león. Bueno, ahora sí, entonces, ¿qué es lo que podemos decir de este leonazo? Primero que nada, a mí me gusta siempre, a modo de ejemplo, hablar de cada uno de los signos con arquetipos. Esto no significa que los arquetipos que yo voy a mencionar son los únicos arquetipos que rigen al signo, pero sin duda son los que mejor pueden representarlo. Pero por supuesto hay un montón de otros más que también valen. Esto simplemente es a juicio personal mío. A mí me parece que un buen arquetipo de Leo es el rey o la reina. Es el intérprete o la intérprete, entendiendo intérprete no como el que traduce algo. El intérprete me refiero a la persona que se sube a un escenario. Luego tenemos el niño, la niña, la infancia en general y por supuesto el payaso o la payasa, pero no ese payaso triste. Estoy hablando de realmente el que está ahí para la humorada, ¿no? Para sacarle una sonrisa a alguien. Bueno, ¿de dónde viene el símbolo? En Leo vemos la melena que también tiene una relación directa con la creación, con la creatividad, con el crecimiento. Fíjense todas estas cosas que empiezan con cre. También otra cosa interesante que tiene Leo como símbolo es que es uno de los pocos signos que tiene un círculo. Si no lo recuerdan, vamos a buscar el símbolo de Leo. Vamos a poner Leo Symbol, ¿sí? Fíjense. El circulito de acá me indica de alguna forma una cuestión central en la imagen, algo que no podemos desprender del calor que existe en el medio de una cosa, lo cual también nos evoca al Sol, que el Sol es el regente Leo, es el centro del sistema solar, por eso el sistema solar se llama así. Y básicamente el otro arquetipo es la fogata, ¿no? Ese fuego que atrae a todos alrededor. Es la banda musical que se rodea de una audiencia candente. Es el salir de la comodidad canceriana de la que venimos del signo anterior y
un poco escapar de ese hogar cálido que ofrece Cáncer para lanzarnos a la plenitud del corazón, al brillo personal, a ese rugir que es escuchado, que es alabado, que es admirado. Lo más interesante que me surge, vamos a volver al viaje, que me surge cuando hablamos de este signo, es algo de lo que no se habla mucho y que tiene que ver con el ego positivo. Y esa es la gran paradoja del Leo en general. Es un signo que vive siendo condenado por esta cuestión de creérsela, de querer ser el centro, pero al mismo tiempo no lo relaciona con la necesidad que tenemos de ser aceptados y de ser queridos. No es lo mismo el Cáncer que provee y que se vuelve ese hombre invisible del que hablamos en el capítulo anterior de esta saga, en donde a veces por entregar nuestra vida entera a otras personas nos olvidamos de nosotros mismos, que el momento en el que aprendemos a reconocer que hay una parte nuestra que necesita tener un lugar central, aunque sea por un rato. Y esto es algo que también vamos a encontrar en todos los signos, ¿no? Que siempre existe una parte nuestra proyectada en ese signo, obviamente que dependiendo de cómo está nuestra carta natal hay cosas que reconocemos más, que reconocemos menos, pero somos todos los signos, en mayor o menor medida. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la esencia de este signo tan solar? Es la expresión, es el dar forma al mundo de la imaginación. La imaginación surge a través de Cáncer porque es el encuentro con las emociones, por lo tanto con el mundo de lo que no existe y que yo siento y puedo percibir en mi cabeza, pero una vez que entro en contacto con ese universo tan emocional, necesito darle forma, necesito hacer algo con eso, porque ahí me doy cuenta que los colores que fluyen en mi interior, que las cosas que me imagino, que las cosas que pienso, pueden dar paso a la creatividad y pueden mostrar mi forma de ser única, que no es igual a la de nadie más. Entonces ahí está la esencia leonina, es el crear evidencia de lo que existe internamente, que sea visible, que el resto de las personas lo vean. Es el desarrollo de un estilo espontáneo que tenga que ver con la apertura. Me encierro en la caparazón de Cáncer y luego me abro, la melena, la expulsión, lo desvergonzado. Es la evolución de la personalidad. No podemos estar siempre al servicio de. También esta personalidad tiene que tener una forma, un correlato con mis sentimientos y que eso se convierta en una expresión hacia el afuera. Entonces, sabiendo que ese es el eje de la personalidad leonina, ahí tenemos estrategias. ¿Estrategias? ¿A qué voy con estrategias? Puede llamársele actitudes, comportamientos, caminos que se siguen. Las estrategias de Leo tienen que ver con la afirmación, con la positividad, con el exhibir y celebrar la vida. Es este tema de la vitalidad, ¿no? Que también está asociado con el regente de Leo en tanto sol, porque ¿qué sería de la humanidad si no tuviéramos el calor del sol, la luminosidad del sol, que nos alimenta, que nos nutre? Es la forma de trascender el ego más allá de la creencia. Es el calor, es la alegría y también es el drama. Por supuesto que el drama es una estrategia leonina, porque es el encontrar que a través de esas habilidades que nos permiten expresarnos, existe algo en esa exageración, en esa teatralidad, que también nos hace más vivos. No es lo mismo que cada cosa que nos cruzamos en nuestra vida sea, sí, una taza, o, qué linda taza, qué bueno esto, qué bien aquello, o hasta incluso qué mal que me siento. También un poco de esta cuestión de ir al extremo que parece tan difícil de tolerar a veces, habla de la expansión de ese fuego solar que es tan necesario para expresarnos de una forma que vaya más allá de lo robótico, de lo que quizá no podemos encontrar en otro lugar, en objetos o hasta incluso en animales. Y acá viene el brillar, ¿no? Que este brillar es de la forma que se pueda, porque también existe una tendencia a pensar que Leo es solo brillar, es solo que digamos que yo soy la estrella con el glitter, pero tiene que ver desde lo artístico, desde el dejar nuestra huella, desde el carisma y también, ¿saben qué? Desde la inocencia infantil de celebrarnos. Ustedes
prestan atención a cómo se comportan los niños que tienen esta cuestión de que cada cosa que hacen, que lo han logrado por primera vez, es una fiesta? Esto también tiene que ver con la infancia y por eso Leo está directamente relacionado con la juventud y con lo infantil, porque en algún momento de nuestras vidas existe algo probablemente social que nos impide recordar que fuimos niñes en algún momento, y la desconexión con nuestro lado infantil es lo que no nos permite jugar, no nos permite disfrutar, no nos permite divertirnos, no nos permite sorprendernos, ni mucho menos ser creativos. Entonces, Leo también es esta invitación a disfrutarnos desde ese lugar, a reconocer que hay una parte propia que puede ser infantil, pero que es tan necesaria como cualquier otra. Y nada, y es aún más difícil aprovechar esto en los tiempos que corren, donde todo es responsabilidad y productividad, pero bueno, imagínense qué mal que vivió la generación anterior a la nuestra. Creo que también tiene que ver otra cosa que es algo muy del discurso de esta época, es el tema de sí, créetela, vos priorizate, hacé lo que puedas, pim pam pum, pero después que cuando te la creíste y cuando te valoraste, ahí te empiezan a tirar caños, que pará, que cómo te la crees, que qué soberbia. Obviamente que hay personas que no se manejan bien en ese ámbito del ego y lo usan como excusa para hacer cagadas, no digo que no. Pero también hay una gran porción de personas que incluso expresando su lado más vital se encuentran con que las quieren bajar de un ondazo. Entonces también es un discurso medio de doble filo que necesita Leo aprender a trascender. El encontrarse con que se valora y que en realidad esa búsqueda de la aceptación por los demás es la búsqueda de aceptación de sí mismo, es el primer paso para desencontrarse con ese lado sombrío del que vamos a hablar más tarde. Pero ahora vamos a ir a cuáles son los recursos. Es decir, ¿qué haces bajo la manga tiene este signo? ¿Con qué cuenta? ¿Cuáles son sus virtudes? Y acá tenemos el interpretar de cualquier forma posible, ¿sí? Es la creatividad en estado puro, la personalidad radiante y magnánima, el liderazgo, el carisma. Hay algo que capaz es un poco difícil de entender, pero que a mí me gusta mucho, que es el entender cómo ser feliz, ¿no? El tener muy en claro qué es lo que quiero y por lo tanto cuál es el camino que tengo que elegir para disfrutar, y que tiene que ver mucho con el centrarse en el ahora, porque el Leo también tiene que ver con el ahora, con el saber apreciar la importancia de que vivimos, de que queremos exprimir cada átomo del momento. Una forma de trascender, como acá pregunta Tincho, ¿es a través de la generosidad? Claro que sí. Una de las muchas formas de trascender, porque la vitalidad no solamente se trata de ser vital yo, significa de cómo puedo iluminar el camino de otras personas, cómo puedo ser el farol y la antorcha de las demás personas, y una antorcha realmente persistente, porque a diferencia de signos como Sagitario o como Aries, que tienen un fuego que quizá o cambia, como en el caso de Sagitario, o que quizá funciona como un chispazo de energía pero luego se apaga, como en el caso de Aries, Leo es un signo fijo, por lo tanto se sostiene en el tiempo ese fuego. Es un fuego que me ofrece calor, refugio, que me permite andar, que me acompaña en un camino determinado. Entonces también de eso se trata esta cuestión de la generosidad, ¿no? ¿Cómo puede este signo ofrecerme algo que me ilumine y que me acompañe, y que por lo tanto la generosidad está en la luz que me da? Así que no sé si, Tincho, respondí tu pregunta, pero va un poco por ahí. Y vamos a la sombra, ¿no? Con la sombra nos referimos no a algo negativo, pero sí a eso que ignoramos, y cuando lo ignoramos lo desatendemos. Y cuando lo desatendemos es posible que caigamos en algún tipo de dificultad, de tentación, de no ver una parte propia, de tener un sesgo, ¿sí? Un punto ciego. Entonces la sombra es la necesidad de aplauso, es el existir porque un otro me nota, es la necesidad de buscar amor en los demás y no en mí, el que me digan que soy mejor, que lo hago bien, que yo hago falta.
es la arrogancia de necesitar impresionar a los demás y es el orgullo que muchas veces nos aleja simplemente de pedir el amor. ¿Entienden esto? Necesitamos el amor, pero ¿quién dijo que en Leo el amor se sabe pedir? Entonces, acá es donde se manifiesta esto de que necesito ser vital para que me necesiten, necesito ofrecer generosidad para que me busquen, necesito brillar para que me admiren. Y si en vez de toda esta dramatización y esta teatralidad, no busco quizá una forma de decir, necesito que me quieras, ¿me puedes decir si me querés o no? ¿Me querés? Ahí está ese kit de la cuestión, que Leo puede llegar a disfrutar mucho más de su identidad en el momento en el que se encuentra con esa realidad y la acepta. Y esto también hace que se rechace un poco la vulnerabilidad como una cualidad, que tiene que ver con, bueno, está bien, no estoy llorando todo el tiempo, no me estoy compadeciendo como lo hacía mi signo predecesor, y está bueno porque trae una propuesta superadora, el signo de Leo, no es todo en el adentro, también hay una afuera, pero en esa búsqueda de ir más allá, nos olvidamos que la vulnerabilidad quizá es algo necesario de aceptar, no solamente por un tema de mostrarnos débiles, sino porque también es una oportunidad para mejorar. Un poco esta es la propuesta que después trae Virgo cuando va más allá de Leo, porque Virgo vuelve a la humildad. Virgo critica, es verdad, discute, te dice qué es lo que tenés que cambiar, pero ¿se la cree? No, porque desde casa está todo el tiempo tratando de mejorarse también. Entonces acá hay algo clave que capaz Leo tiene que aprender a ir más allá de su propio orgullo, más allá de que a veces hay que admitir un error. También podría ser el orgullo que no te permite pedir abiertamente, claro, exactamente. Es ese orgullo que ciega, es ese orgullo que más allá de la discusión y de siempre tengo que tener la razón, ¿saben cómo funciona también ese orgullo que no nos permite pedir? Desde el lugar de la alegría, porque ustedes se van a dar cuenta que no todas las personas que tienen mucho Leo en su carta o que tienen una parte leonina que están manifestando, lo manifiestan simplemente a través de mostrarse tiranas o mostrarse yo me las sé todas y vos no me podés venir a decir nada. A veces pueden ser personas que lo admiten desde ese lugar, pero en ningún momento se muestran tristes, se permiten un duelo, se dejan caer un ratito, dicen, estoy cansada, no aguanto más. Es esta cosa de yo soy el león, yo soy literalmente el rey de todo esto y en ningún momento me puedo mostrar débil como el resto, porque acá está mi dignidad. Entonces, esto es algo que a medida que fue pasando mi tiempo como astróloga es algo que cada vez noto más, que no todo el mundo que tiene mucho Leo en la carta lo manifiesta desde el lugar del ego. Hay muchas personas que lo manifiestan desde este lugar de no lloro, si hablamos de cosas tristes te cambio de tema porque ¿para qué nos vamos a deprimir? Entonces también ahí hay otro escape a la vulnerabilidad. Y fíjense qué interesante cómo a veces signos que no, o sea, en la primera descripción o en el libro clásico de astrología no lo vamos a encontrar como una de sus cualidades o como una de sus características, pero también es factible, que es la evasión. Entonces, siempre decimos, el signo más evasivo de todos es Piscis, pero sin embargo, Leo tiene una manera de evadirse la realidad y tiene una relación directa con pintar el mundo como un arco iris y olvidarnos que a veces existen otras cosas que no son tan luminosas. Pero qué difícil es pensar eso cuando estamos ocupando el rol de nada menos que el sol. Ahí está un poco el desafío de saber que van a haber otras personas también iluminando cuando no estemos y que también otras personas van a poder cuidarse por sí mismas. Acá tenemos otro parecido entre Cáncer y Leo, esta cuestión paternalista o maternal de estar constantemente cuidando y poniéndonos bajo el ala a otras personas. Bueno, ahora vamos a pasar a la ilustración de Jofra y al análisis de Jofra. Si es la primera vez que venís a este stream, brevemente te cuento, Jofra Boschart era un ilustrador generalmente de cosas más bien surrealistas e hizo 12 placas zodiacales que
obviamente cuando vemos estos dibujos quizá no son los dibujos más contemporáneos que existan en el mundo, pero tienen un aire muy parecido a la onda de las cartas de tarot, por ejemplo, y están cargadísimos de simbología. Entonces, analizar qué significan los dibujos de esta imagen nos vienen súper bien para interpretar o darle una miradita extra al aprendizaje del signo. Además, también saben para qué nos sirve. Para distintos tipos de mercurios, porque podemos tener mercurios que entiendan mis palabras, pero también hay mercurios que son mercurios más artísticos. Entonces las personas que quieren aprender de Leo quizás se les quede más grabada esta explicación a través de una imagen que lo que yo les diga con mis palabras. Bien, acá con Jofra encontramos la Tierra, el paisaje que tiene que ver con el sol. El sol está en el centro de la imagen, acá donde está el león, y es un sol que lo aborda todo. Casi no hay sombra en esta imagen, todo está cubierto, excepto el árbol hueco, que ya vamos a hablar de qué es el árbol hueco, pero todo en esta imagen está cubierto por los rayos de sol. Y si ustedes recuerdan, cuando habíamos visto Cáncer era una escena muy lunar, lo habíamos visto con un cangrejo junto al mar. Entonces acá repentinamente nos ponemos en la tierra firme, pero miramos hacia arriba, hacia el firmamento y a la estrella más grande de este sistema. Entonces, acá tenemos, en primera instancia, tenemos al león luchando con este hombre acá, que nos habla un poco de cómo puede desarrollarse la lucha interior en el paisaje mismo, ¿no? El brillo dorado, por supuesto, el aire rococó que tiene todos estos bordes, el marco, nos da una cuestión de lo del reinado, la cuestión de la realeza. Fíjense que arriba de todo también hay una corona con un corazón. No sé si se ve. Esperen que voy a achicar un poquito más la imagen porque justo está cortado esto. Denme un minutito. A ver, acá está. Claro, la imagen sigue estando medio chiqui. A ver ahora. Ahí se ve la coronita, ahí arriba de todo. Esta coronita, entonces está la cuestión de la realeza, del rey, de la dignidad, del honor, todas cualidades asociadas a lo leonino. Muy bien Manu, muy bien dándose cuenta lo de Hércules. Hércules o Sansón también, ¿sí? Son las dos posibles interpretaciones. Hércules, que en realidad en griego era Heracles. Muy interesante la historia de Hércules, que en realidad se empezó a llamar Heracles porque básicamente es un semidios nacido de una infidelidad de Zeus con una mortal. Zeus se aparece en la casa de Alcmene, que era la madre de Hércules, disfrazado de su marido, que era el dios de Tebas, perdón, el rey de Tebas, llamado Anfitrión. Sí, se llama Anfitrión. Y bueno, básicamente se acuesta con esta señora y la señora, claro, piensa que vino su marido y se acuesta con su marido. Y después resulta que era Zeus. Entonces estaban tan asustados, Alcmena y Anfitrión, que dicen, vamos a ponerle a este pibe el nombre de Hera en honor a ella para tratar de apaciguarla, porque era una diosa muy celosa. Tenía con qué estar celosa también, pobrecita. Pero bueno, se terminó ofendiendo más por eso, pero eso es otra historia. Así que ya saben el origen del nombre Heracles. Bueno, Heracles, en los trabajos que él realiza, básicamente Hera lo maldice en un momento y le pone una maldición en donde él, al despertarse por la mañana, iba a ver a sus hijos y a su mujer como si fueran demonios, bestias, monstruos. Entonces, claro, cuando sus hijos dormían o cuando su mujer le hablaba, él lo único que veía eran monstruos y se deja llevar por esa ilusión y en un ataque de ira mata a sus dos hijos y queda su mujer sola llorando esa pérdida. Cuando esto sucede, Heracles despierta de este sueño y él se da cuenta del terrible error que ha cometido y en vez de simplemente seguir con su vida,
decide recorrer un camino de redención. Y en este camino de redención se encuentra con dioses y les dice a los dioses, ¿qué puedo hacer yo para redimirme? Entonces lo ponen, digamos, al servicio de un rey, que ahora no me acuerdo cómo era el rey, el nombre del rey, creo que se llamaba Íficles. Y le dice, bueno, te voy a dar trabajos para que vos cumplas. Y uno de esos trabajos era matar al león de Nemea. Entonces el león de Nemea está directamente asociado con Leo, que tiene que ver con el ir a efectuar el trabajo, en el medio el encontrarse con una bestia que parecía indomable y sin embargo logra domarla, y después se convierte también en la capa de león que lleva Hércules en la mayoría de las ilustraciones. Entonces, acá tenemos una cuestión, en este mito simbólicamente hay una lucha de Leo, el Leo como símbolo astrológico, con fuerzas que existen dentro del mismo y que debe saber reprimir para poner equilibrio, para no perecer. Entonces acá Leo tiene que ser vencedor del mismo, pero también su propia víctima. De eso se trata un poco el mito de Hércules, porque Hércules también lo que tiene que hacer es liberarse de todos sus escudos, sus armaduras y agarrar con las manos al león para poder derrotarlo. Entonces es esta cuestión de no vas a necesitar nada más para poder hacer esto. Vos también te tenés que mostrar vulnerable con el león y ahí es donde vas a poder derrotarlo. Pobre león igual, ¿no? Bien, Sansón, que era el otro que yo les dije. Sansón era también un héroe solar, como lo es Hércules, que tiene, o sea, su lado es más bíblico, Sansón, y que tuvo que introducir sus manos en las fauces de un león para despedazarlo antes de partir a un viaje muy largo, donde se encuentra ahí con Dalila, que después, bueno, se convierte en su esposa, ¿no? Acá también tenemos una asociación muy interesante entre Dalila, que tiene, es el paralelismo lunar de Hécate para dioses griegos. Y fíjense cómo nuevamente tenemos esta dualidad sol-luna que sucede en la astrología y que también se refleja en el héroe solar y la parte lunar digamos, de la diosa lunar o la mujer lunar. Y bueno, también Sansón, que su poder yacía en sus cabellos y le habían cortado sus cabellos. Y fíjense cómo nuevamente está asociado esto a la melena. Hola, vino una de mis seguidoras más fieles, Omor. Así que gracias por el follow, querida. Así que bueno, esta también es la asociación simbólica. No solamente vemos a Hércules, ahí vemos a Sansón también. ¿Qué más podemos ver? Bueno, las plantas. Acá las plantas tienen un simbolismo muy importante, muy interesante de analizar. En principio tenemos el girasol. Vean que el girasol, esperen porque lo tengo en otra pantalla, el girasol que está acá. Después tenemos la encina, que es esta de acá. El árbol hueco es una encina. Después tenemos estos frutos que tuve que averiguar cómo se llamaban estos frutos porque no sabía. Son los frutos de la Aurantiaceae, que están todos, o sea, son todos plantas que están asociados al sol, ¿no? Los girasoles, bueno, su nombre lo indica, la Aurantiaceae y la encina. Y acá el ilustrador, digamos, lo que trata de buscar, gracias por ese cafecito. Esperen que hago una pausita para agradecer esa donación. Muchas gracias, Manu, por este cafecito. Les agradezco mucho cuando me hacen donaciones porque ustedes saben que todo este contenido que yo produzco es un contenido ad honorem, así que toda donación que pueden hacer ayuda, sobre todo en este momento de crisis económica, así haga. Entonces, volviendo a Jofra. El árbol hueco, o sea, ya vimos que el girasol corresponde al sol, la Aurantiaceae también es un fruto que crece gracias a la exposición al sol, y el árbol hueco, la encina, que es esta que vemos por aquí, es un símbolo universal que tiene que ver con, hay como un mito alrededor de los niños que vienen del árbol hueco,
Y en la antigua China, la encina hueca se asocia con la idea de Leo en el sentido de lo renacido, como el sol que vuelve a salir todos los días, ¿no? Otros simbolismos tienen que ver en la filosofía o el gnosticismo. Si no saben lo que es el gnosticismo, tiene que ver con Hermes Trimegisto. La encina hueca es el lugar en donde nace el niño como lo que vuelve a crecer espiritualmente, y muchas veces este significado en sentido simbólico tiene que ver con la meditación. A ver, fíjense que acá tenemos efectivamente adentro de la encina, no sé si se llega a ver, les voy a hacer un acercamiento, un bebé. Este bebé viene a ser el niño renacido. Bien, ¿qué más? ¿Qué más les puedo decir? Muchas gracias por esa otra donación. No voy a cerrar cafecito, así puedo ir directamente. Es un cafecito, 10 cafecitos anónimos. Gracias de corazón. No saben lo feliz que me hace que me ayuden así. Todo esto va a ir a una plataforma de enseñanza cuando lleguemos. Bien, ¿qué más? Después también tenemos el árbol de la vida, que tiene que ver con el sol, pero que también tiene que ver con el corazón, el árbol de la vida. Y fíjense que el corazón también es lo que está acá arriba de la imagen coronado, y el corazón es la parte del cuerpo que está regida por Leo. Entonces, acá podemos ver cómo el corazón no solamente nos habla de la parte física del ser humano, sino del poder elevarnos por encima de nosotros mismos y encontrarnos también con un centro alquímico, con un punto de vista espiritual, con la cuestión del sentimiento, pero también el seguir nuestra propia verdad. Acá viene el honor y la honestidad, que están relacionados no solo con los signos del fuego, sino muy particularmente con Leo. Decir que debo cumplir a mi palabra. Y también hay muchos sellos acá, muchos sellos alrededor de la imagen, sellos que tienen que ver con los planetas, con los sabios gnósticos, con la magia ritual, con los conjuros. Fíjense que arriba hay mucha ornamentación, hay figuras femeninas que están mirando el espacio en el que se encuentra. Acá, bueno, habla mucho de la cuestión de lo alquímico, de los conjuros, por los símbolos que aparecen acá, también de el tema de la admiración, ¿sí? Fíjense que todas las figuras que están acá, que son como ángeles o mujeres desnudas, están todas mirando con gran admiración al centro, en donde está el león. Y este que tenemos acá, este señor con la lira, es el señor Apolo, que para la mitología griega era el dios del sol. Tenemos mitología antigua y moderna, es decir, que la mitología griega tenía los dioses tónicos, que se dice, que eran gigantes, titanes, y ahí existía Helios, que era el dios de la luz solar. Helios deja de existir, pero toman su lugar los dioses modernos, y dentro de esos dioses modernos, el que ocupa el lugar del sol pasa a ser Apolo, que Apolo, o casualidad, como también la dualidad que existe entre lo femenino y masculino, es la deidad solar, mientras que su hermana Artemisa es la deidad lunar, de la cual hablamos cuando vimos la ilustración de Cáncer. Más no se puede decir. Por supuesto que tenemos un castillito que es más de lo mismo, es esta relación con la realeza. Los niños que vimos, que me olvidé de decirles, les dije el mito de los niños y no les dije qué más, tiene que ver con lo que hablamos antes de la conexión con lo infantil, que lo infantil nos abre la puerta a la creatividad, al jugar, al divertirnos, al contacto con nuestra propia inocencia también, y la inocencia a su vez con el corazón nuevamente, el poder hacer las cosas desde el corazón. Hoy no sé qué me pasó, me desperté con un nivel de inspiración enorme y les di una charla con mucha producción verbal. No puedo más. Bueno, la gente que se quedó hasta el final les voy a comentar cuál es el anuncio que comenté. Esperen, porque Estefanía dice, me cuesta un poco la relación con las personas con mucha carga de Leo, pero como lo explicás, ya los quiero. Para mí, todos los signos son queribles. Son queribles en algún punto,
Solamente que capaz a veces tuvimos la mala suerte de encontrarnos con personas que manifiestan la parte negativa, pero también hay mucho para trabajar ahí. Obviamente preguntarnos desde el lado terapéutico, ¿no? A esto voy con por qué siempre me encuentro con esta parte negativa de este signo. Ahí vos, Steffi, capaz lo que deberías hacer, si querés, es preguntarte dónde está Leo en tu carta natal. Y qué se ve reflejado en esa parte. Capaz estas personas se cruzan con vos para mostrarte un lado o una sombra de tu parte leonina que no reconoces, o quizá algo tuyo que tenés que trabajar, y capaz cuando te amigues con eso vas a empezar a sentirte mejor con estas personas, ¿no? Así que nada, creo que va por ahí. Para mí, incluso cuando algo nos cae mal, nos habla de algo propio nuestro, o que no admitimos, o que no reconocemos, o que tenemos que buscar, o que tenemos que trabajar con eso o incorporarlo para poder disfrutarnos plenamente. Así que presten atención también a esas rispideces que tienen con personas que particularmente suelen ser de un signo, porque algo nos está diciendo esa situación. El niño del árbol puede ser Adonis también. Puede ser Adonis. No recuerdo muy bien cuál era el mito de Adonis, pero sí también acá tenemos esta cuestión de belleza, de carisma, o sea, de esta cuestión de el niño bello que después se convierte en esa figura tan admirada, y que también es el lado medio narciso de la vida, que es otro mito interesante también para trabajar cuando hablamos de Leo. Así que bueno, mini anuncios. El mundo está cambiando. Instagram, ustedes saben que está cambiando mucho, lamentablemente, porque a mí me gustaba cómo funcionaba Instagram, y a las personas que creamos contenido nos está explotando muchísimo, nos está pidiendo que cada vez innovemos más, y obviamente que hay personas que capaz pueden innovar, no sé, capaz yo hago recetas y puedo inventar recetas nuevas, pero cuando yo transmito y comunico una disciplina como es la astrología, puedo enseñarla de 1000 maneras, pero no puedo inventar información nueva de lo que ya existe. Entonces, esto sumado a cómo funciona el capitalismo y cómo es la explotación de las redes sociales, nos obliga a los creadores de contenido a tener que reinventarnos de una forma o de otra. Por lo tanto, no este mes, no el mes que viene tampoco, pero a partir de octubre, seguramente esto lo active igual a finales de septiembre, voy a empezar a ofrecer un sistema de suscripción. Va a ser muy barato este sistema de suscripción. Esto es algo que tengo muy en claro, porque yo lo que no quiero es que mi conocimiento se vuelva inaccesible, pero sí hay que buscar la forma de subsistir en este mundo, que no sea simplemente compitiendo constantemente y tratando de que tu contenido se vea en Instagram, porque es muy desgastante mental y emocionalmente. Y de verdad, gente, a mí el pelo que se me ha caído, yo sé que ahora me ven con pelo corto. Tener el pelo corto en mi caso no es de casualidad, no es para hacerme la víctima tampoco, pero el estrés laboral que me ha llevado, el camino que seguí, hace que también como ser humano yo me tenga que poner un parate y empezar a buscar la manera de que la creación de contenido que yo hago tenga un valor. ¿Esto significa que ustedes van a dejar de disfrutar de estas cosas? No, porque yo voy a seguir publicando, por ejemplo, el resumen mensual, voy a seguir publicando, por ejemplo, si algo está retrógrado en mi Instagram, los memes que subo siempre, los trends, también voy a seguir haciendo los días de preguntas, las biografías que subo en Instagram, todas esas cosas las van a seguir disfrutando, la escuelita astrológica también, toda la información que yo les ofrezco también, estos videos también, ¿sí? El resumen de lo que va a pasar en el mes también, los streams en donde votan algún temita del que quieren charlar también, pero sí, lo que voy a hacer es voy a extender esa información y voy a hacer que mi contenido valga para las personas que tengan ganas de pagar un extra y tener un resumen. ¿Esto va a ser en Patreon? No lo sé. Todavía estoy buscando la plataforma ideal, acepto sugerencias, pero vamos a armar algo en donde van a tener un resumen más extenso, en donde capaz puedan hacer pequeñas consultitas, acceso a una biblioteca, audios exclusivos, en donde van a poder reconocer información que les va a servir para trabajar y también, por supuesto, analizarlo desde el ascendente propio, cuestión de que les sirva a ustedes individualmente también.
Así que nada, estén atentis a eso. Las personas que están acá son las primeras que se están enterando. Así que bueno, eso es todo. Nos vemos el martes que viene a las 20 horas. ¿De qué vamos a hablar? Seguramente vamos a ver un poco qué pasa con la carta natal de Argentina y su revolución solar, que yo sé que fue en julio, pero como estamos viviendo cuestiones muy ríspidas económicamente y mucha gente me preguntó, nunca es tarde para ver qué pasa con la revolución solar de Argentina para este año, por qué estamos viviendo esta situación económica tan terrible, estos problemas políticos que han sido siempre una constante en nuestro país, pero por qué en este momento se siente tan terrible, tan pronunciado, y bueno, ¿qué podemos hacer para salir adelante con eso? Así que nada, eso será todo. Le vamos a hacer un raid. ¿A quién vamos a hacer un raid? Está la gente de Cultura Geek. Así que si se quieren quedar para novedades de, valga la redundancia, la cultura geek, quédense y ahora en mi canal los lleva solito para allá en unos segunditos. Gracias a toda la gente que estuvo acá, gracias a los cafecitos, gracias a las colaboraciones, a todo lo que hacen por permitirme crecer y valorar todo este contenido que yo hago con mucho esfuerzo y con mucho amor. Así que de corazón les agradezco muchísimo. Que tengan una hermosa semana. Nos vemos el martes que viene.